Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 792 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, dice la palabra del Señor en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Así que basadas en ese versículo vamos a orar en esta mañana, mujeres hermosas, oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Jehová de los ejércitos, Jehová el Roy, el Dios que nos ve. Padre maravilloso, te damos gracias por mirarnos y por mirarnos con gracia y con amor, por el sacrificio que tu amado Hijo Jesucristo hizo a favor de nosotros, Señor. Padre maravilloso, te damos gracias, te damos honra, te damos alabanza, porque solamente tú eres Dios y solamente tú la mereces, Padre. Señor, en esta bella y preciosa mañana también te suplicamos, Señor, que por favor nos ayudes a perseverar en la oración, Señor. Y no solamente con agradecimiento por lo bueno, pero también con agradecimiento por todo lo no tan bueno que sucede en nuestra vida, Señor. Sabiendo, Padre, que tú usas todo, absolutamente todo, para nuestro bien, Señor. Padre maravilloso, ayúdanos a orar, a encontrar deleite al hacerlo, Padre Santo. Señor, por favor, crea en nosotras la necesidad de estar en tu presencia, de hablar contigo, Señor. Padre maravilloso, haznos conscientes de que somos blanco del enemigo por ser tus hijas, Señor, y que estamos bajo constante ataque, que muchas veces, Señor, nos hace pensar que todo está bien para no orar, o nos hace sentir muy mal para no orar, o nos hace ser superficiales en la oración, Señor, o nos distrae con esas cosas vanas, mundanas, Señor, o con mucho trabajo para no orar. Padre maravilloso, por favor, ayúdanos a orar y hacerlo con propósito, con fe, fervorosamente, sin cesar, solas, juntas con nuestra familia en casa, juntas con la iglesia, y a orar no solamente por nosotros, Señor, pero también por otros, Padre. Haz de nosotras intercesoras como Moisés y Samuel, Señor. Y en esta mañana, Padre, queremos interceder por tus hijos misioneros, Señor. Te pedimos, Padre, que cuides de cada uno de ellos, Señor, que preserve sus vidas, y que les concedas, Padre, ganar muchas almas para Cristo, para que sean el galardón de su arduo trabajo, Padre. Y Padre maravilloso, haznos ver las puertas abiertas que has puesto delante de nosotras para predicar tu santa palabra a otros, Señor. Padre maravilloso, enséñanos a ser testigas cautivadoras de tu amor y de tu gracia, Padre. Pero ayúdanos también, Señor, a cuidar nuestras palabras y nuestras acciones cuando estamos con aquellos que no te conocen, Señor, porque aún nuestras buenas palabras cristianas, Padre, muchas veces los pueden intimidar y apartarlos de ti en lugar de acercarlos, Señor, y no queremos eso, Padre. Así que por favor, Señor, haz que nuestros oídos estén sensibles a tu voz para que podamos escucharte cuando tú nos hables, diciéndonos cómo hablar y cómo comportarnos en ese preciso instante en que necesitamos oír tu dirección, Señor. Padre maravilloso, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y por sus méritos y para su gloria. Y por favor, háblanos en esta mañana. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 1 de Samuel, capítulo 25. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro y en este capítulo. Y solamente nos vamos a enfocar en el final del verso 3, pero lo vamos a leer todo para entrar en contexto. Dice la palabra del Señor así. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Amén. Mujeres hermosas, ayer nos concentramos en la descripción que Dios nos da de Nabal y de Abigail, pero hay un detalle muy importante al final del verso 3 que no tratamos el día de ayer, y es en el que hoy nos vamos a concentrar. Amén. Al final del verso 3 dice que Nabal era del linaje de Caleb. Mujeres hermosas, ya vimos y acabamos de leer, ¿verdad?, cómo era Nabal, ¿verdad? Era malo, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿se acuerdan ustedes quién era Caleb? Lo vimos en el libro de Números, en el capítulo 14, junto a Josué. ¿Ya se acordaron? Mujeres hermosas, Josué y Caleb fueron 2 de los 12 espías que Moisés mandó para, pues sí, valga la redundancia, para espiar la tierra de Canaán.
Pero ellos resaltan porque de los 12, ellos fueron los únicos 2 que volvieron con un buen reporte y miraron con fe la entrada a Canaán, ¿verdad? Los demás, pues no, dieron un muy mal reporte y no tuvieron fe, ¿verdad? Pero Josué y Caleb sí. Y en el libro de Josué, Mujeres Hermosas, también en el capítulo 14, que por cierto nunca se nos va a olvidar dónde está la historia de Caleb, porque su historia está ahí lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 14, y en Josué, capítulo 14 también, ¿verdad? Así que va a ser difícil olvidar dónde encontrar a Caleb, ¿verdad? En Números y en Josué, capítulo 14, ¿verdad? Y en Números 14, ahí vemos que Josué bendijo a Caleb, ¿verdad? Y dice también ahí que Caleb se había mantenido fiel al Señor. Y precisamente en ese lugar también, en esa porción de la escritura, es a donde, o es cuando Josué le da su territorio a Caleb, o sea, le da su herencia, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, Caleb se mantuvo fiel al Señor toda su vida y su fidelidad al Señor pues se miró reflejada, ¿verdad? En su descendencia cercana, porque si se acuerdan, en el primer capítulo del libro de Jueces, ahí vimos, ¿verdad? Que su sobrino Otoniel fue el primer juez, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de quién era esposo Otoniel, mujeres hermosas? De Axa, la hija de Caleb. ¿Se acuerdan? Ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 1, Caleb dijo: el valiente que ataque Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y mujeres hermosas, su sobrino, su sobrino, hijo del hermano menor de Caleb, él fue el valiente que fue y peleó contra Kiriat Sefer y ganó. Y Caleb cumple su palabra y le da a su hija Axa. Y la palabra del Señor nos deja ver que Otoniel era un hombre de Dios, ¿verdad? En el capítulo 3 de Jueces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo Otoniel se convierte en el primer juez de Israel. Y ahí dice la palabra del Señor que Dios permitió que su Santo Espíritu descendiera sobre Otoniel y le dio la victoria en contra de sus enemigos. O sea, hace que Otoniel fue como otro Caleb también, que vivió fielmente al Señor, ¿verdad? O sea que Axa fue una mujer muy afortunada, ¿verdad?, de tener por esposo a Otoniel, porque fue un buen siervo de Dios, ¿verdad? Temeroso del Señor, fiel al Señor. Pero también, obviamente, Otoniel fue muy afortunado de tener a Axa por esposa, porque si él fue valiente en ir a pelear por casarse con ella, significa que ella valía la pena. Y también estudiamos su historia ahí en Jueces, ¿verdad? Y vimos que Axa no solamente era bonita por fuera, como Abigail, era bonita por dentro, porque era una mujer temerosa de Dios y era una mujer obediente. ¿Se acuerdan? Así que, mujeres hermosas, Axa era muy parecida a Abigail, ¿verdad? Con la diferencia que, pobrecita de Abigail, a ella no le fue bien, ¿verdad? Le tocó un marido muy malo, pero a Axa sí le tocó un buen esposo, a Otoniel, ¿verdad? Y, mujeres hermosas, pues pasaron los años y la descendencia de Caleb parece ser que se fue apartando del Señor, ¿verdad? Porque, como sucede muchas veces, el hecho de que una persona sea muy fiel a Dios no significa que todos sus descendientes y familiares lo van a hacer, ¿verdad? Mujeres hermosas, nosotras como madres, nuestro deber es instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, pero la decisión de seguirlo es de ellos. Y es decisión de ellos instruir o no a sus hijos en el camino de Dios. Nosotras vamos a hacer lo que podemos mientras vivamos, pero el día que Dios nos llame a cuentas, mujeres hermosas, solamente Dios sabe si nuestros hijos, si nuestros nietos y bisnietos van a seguir nuestro legado, ¿verdad? Ojalá que sí, mujeres hermosas. Por eso les invito a que seamos mujeres de oración. Hagámonos mujeres intercesoras como Moisés y Samuel, mujeres hermosas, que nos la pasemos orando por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y toda nuestra descendencia para que todos se mantengan fieles al Señor. Amén. Tristemente, Nabal pues no era como su ascendiente Caleb, ¿verdad? Nabal era todo lo contrario de Caleb, ¿verdad? Ahora, la otra pudiera ser también que la familia de Caleb sí se mantuvo, ¿verdad?, en el camino del Señor, pero a Nabal simplemente no le importó Dios y decidió vivir a su manera, lejos de Dios, ¿verdad? Porque eso también sucede, ¿verdad? De padres temerosos de Dios, hijos rebeldes. Solamente Dios sabía qué es lo que estaba pasando por la mente de Nabal y por qué no quería ser un hombre de Dios, ¿verdad? Aunque bueno, también, mujeres hermosas,
No es difícil saberlo porque Dios nos pone al descubierto el corazón de Nabal aquí, ¿verdad? Nabal amaba sus riquezas antes que amar a Dios, que es quien lo había enriquecido, ¿verdad? Ahí vimos que Nabal era un hombre rico, ¿verdad? Y vamos, conforme se desarrolla este estudio, vamos a ver cómo se amaba sus riquezas, mujeres hermosas. Amaba más sus riquezas que al Dios que enriquece, ¿verdad? Dice el Señor en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que por el dinero muchos se desvían de la fe. Y sí es verdad, aquí está Nabal como ejemplo, ¿verdad? Las riquezas, mujeres hermosas, no son malas. Mucha gente dice, ay, no, es que no es bueno tener tanto dinero. No, no es malo, porque si así fuera, Dios no hubiese enriquecido a muchos de sus siervos, ¿verdad? Y no siguiera haciéndolo, ¿cierto? El problema está que cuando la gente tiene mucho dinero y empieza a amar su dinero, se vuelve avara, ¿verdad? Y deja de amar a Dios, ¿verdad? Cambia a Dios por sus riquezas. Dejan de ir a la iglesia, ya no tienen tiempo de orar, ya no leen la palabra y comienzan a dedicarse más al dinero. Y ahí está el problema, ¿verdad? Qué bueno que Caleb ya no vivía, mujeres hermosas, porque le hubiese dado mucha vergüenza, ¿verdad?, de que Nabal fuese su descendiente. Pero también creo que, mujeres hermosas, Dios escribió al final del verso 3 que Nabal era del linaje de Caleb, no para vergüenza de Caleb, sino para vergüenza de Nabal, ¿verdad? Y mujeres hermosas, como madres, pues tenemos que asegurarnos de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Y mujeres hermosas, oremos fervorosamente por ellos hasta el día de nuestra muerte. Amén. Y dejemos el resultado en las manos del Señor. Recordemos que nosotras no somos el Espíritu Santo. Nosotras solamente somos sembradoras del Evangelio. Nosotras sembramos la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que se encarga de que dé fruto. Amén. Así que, mujeres hermosas, hagamos nosotras nuestro trabajo y dejemos que Dios haga el suyo. Amén. Y no solamente, mujeres hermosas, hablemos, sino que vivamos lo que predicamos dentro y fuera, porque nuestros hijos nos están mirando y ellos van a hacer lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros decimos. Así que, mujeres hermosas, si queremos hijos fieles al Señor, que instruyan a sus hijos en los caminos del Señor, necesitamos nosotros ser ejemplo para ellos. Amén. Y orar por ellos. Mantenernos orando. Volvámonos mujeres intercesoras por nuestros hijos y por otros. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, que es un espejo, Señor, en donde nosotros podemos vernos, mi Dios amado, y ver cómo lucimos espiritualmente y ver qué es lo que tenemos que arreglar, Señor. Padre maravilloso, te damos gracias por recordarnos que nosotros no podemos salvar a nuestros hijos, Señor, ni a nadie, Padre. Ese trabajo es solamente tuyo, Padre. Pero, Señor, lo que podemos hacer nosotras, Señor, es interceder por nuestros hijos e instruirlos en tu camino, Señor, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras, Señor, y confiar en ti, Padre, y en tus promesas. Tú dices, Señor amado, que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú le has enviado, Señor. Así que, Padre Santo, nosotras hemos hablado tu palabra a nuestros hijos y oramos por ellos, Señor. Y te pedimos, Padre, que por favor tú cumplas tu propósito en nuestros hijos. Y que, Padre, que ellos te busquen, que te anhelen. Pero, Padre, ayúdanos a nosotras a anhelarte, a orar, a pasar tiempo en tu presencia. Que ellos puedan ver que pasamos tiempo en tu presencia, que confiamos en ti, que actuamos correctamente cuando algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad está pasando en nuestra vida, Señor. Ellos ven cómo reaccionamos en cada situación y ellos van a reaccionar de la misma manera, Padre. Ayúdanos a ser un buen ejemplo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser buenas intercesoras, pero, Señor, ayúdanos a hablar con nuestros hijos, a tomar cualquier cosa como motivo, como pretexto para hablar de ti, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, pero sobre todo para modelarla, Señor. Permite que nuestras palabras estén en acorde con nuestros hechos, Padre. Por favor, Señor, que de nuestra boca solamente salgan bendiciones, Padre. Quita de nosotras lo que no te agrada, Señor. Danos un corazón, Señor, puro, santo, obediente a ti, Señor.
Que seamos buenas esposas, aun cuando el esposo no sea bueno, como vamos a ver más adelante, Señor, en la historia de Abigail y de Nabal, que ella era una buena esposa, aun cuando su esposo no era bueno, Señor. Ayúdanos a ser buenas esposas, Señor. Ayúdanos a ser buenas madres, a ser un ejemplo, porque tú estás escribiendo nuestra historia y queremos que la escribas de una manera bien bonita, Señor. Padre maravilloso, por favor, perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad y danos la victoria sobre el pecado el día de hoy, Señor, y ayúdanos a vivir esta vida que nos estás dando el día de hoy con gozo, con paz, con alegría, Señor, mostrando que tú vives en nosotras y que tu palabra ha impactado nuestra vida, Señor. Te damos gracias, oh Dios, y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.